Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pero primero es necesario que nosotros comprendamos el término biología. ¿Bien? ¿Te suena algo biología? Para algunos sí, para muchos no. Entonces, para ordenar nuestras ideas, biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, sus estructuras, sus mecanismos, los procesos que hacen posible por qué esta planta se mantiene con vida, por qué este perro tiene que comer esto, por qué esta planta realiza la fotosíntesis. Bien, entonces, ¿qué va a pasar también? Así la realidad, por qué esta plantita se relaciona con tal ser vivo, por qué el ser humano va y coge esta planta. Todo esto se va a encargar la biología, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto. La biología tiene muchas ramas, es decir, se va a empezar a dividir en muchas ciencias. Eso es cierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Las ramas que nacen de la biología se les conocen como ciencias auxiliares, en una, se agrupan según la materia estudiada y de acuerdo al ser vivo y se va estudiando los niveles de organización de la materia. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en este tema el día de hoy. Entonces, para comprender el por qué un científico, ¿sí?, trabaja o qué es necesario para nosotros, tenemos que comprender un tema muy importante y es el que vamos a estudiar. El tema uno es acerca de la actitud científica. ¿Qué tenemos? El concepto, cualidad que todo estudiante debe tener caracterizado por el acto de estudio. Bien, entonces, si tú quieres ser un gran científico, y mejor dicho, tu actitud científica está en todas las ciencias, en todos los cursos que tú estás estudiando y que tú estás realizando y que vas a realizar a lo largo de tu vida. Bien, es el acto de estudio, lo que estás haciendo ahora. Eso es o eso mejor dicho, es la actitud científica que tú tienes. ¿Por qué más se va a caracterizar? Primero, el desarrollo del sentido crítico. Bien, para hablar del desarrollo del sentido crítico, es necesario saber yo qué voy a hacer, cuál va a ser, esto estará correcto, esto será bueno, tal vez esto actúa mal, de repente la idea que está aquí sea la correcta, voy a usar esta idea, voy a usar tal idea. Bien, esto es muy importante. Luego que tengo que ver, ejercitar la creatividad. Bien, tenemos que ser creativos en todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tu creatividad es infinita. Yo sé, y te pongo este ejemplo. Si te digo, arréglame tu cuaderno, ambiéntame tu cuaderno, vas a hacer muchas formas. Colocarás marquitos, colocarás lo que es stickers, colocarás dibujos. ¿Bien? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Trabajo en equipo. Una actitud científica o la actitud científica siempre se basa a trabajar en equipo. A veces nosotros podemos decir, mejor lo hago yo solo. Error. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un punto de vista. Bien, por eso es necesario que tú trabajes siempre en equipo. De repente cuesta, sí, pero a la par aprenden ambos. Y esto es muy importante porque entre ambos, entre un equipo de 4 personas, van a trabajar muy bien, ya que cada uno va a poder observar de repente algún error que pudo tener. Si hablamos de grandes investigaciones, siempre son hechas por un equipo, porque uno se encarga de realizar la experimentación, otros de ver lo que son la recolección de datos, otros de trabajar lo que es tomar muestras, ¿bien? Y al final se hace un consenso, ¿sí? Ahora, otro punto que vas a tener en cuenta es actos que analizan los hechos, ¿bien? Voy a colocar acá. Actos que analizan los hechos. Entonces, no todo es hago, trabajo y trabajo, sino que tiene un determinado momento en el cual tienes que analizar las actividades que tú has hecho, ¿sí? Analizar tus resultados. Esto te va a sonar muy parecido al método científico, que ya lo vamos a trabajar de acá un minutito. ¿Sí? Te voy a explicar. Entonces, para comprender mucho más de esto, la actitud científica y los padres que vamos a hablar ahorita, de la biología, ¿sí?
tiene mucho a la par, ya que mis estimados, estos compadres, tuvieron que basarse en esto para descubrir. Por ejemplo, si hablamos de padres en general de la biología, importante, que dieron aportes para lo que hoy conocemos. ¿Qué tenemos? Genética, ¿sí? Mendel. Él se encargó de ver todo lo que es la parte interna de los genes. Bien. La evolución de Darwin. Cómo pasa del mono al ser humano. Estudios. Bien. La taxonomía, Linneo. La clasificación de los seres vivos según su nombre científico. A través de la taxonomía podemos conocer a los animales con su nombre científico, tanto en Perú como de repente en Brasil, como les dicen en Europa, porque date cuenta, ¿sí? Aquí nosotros al perro, por ejemplo, no le llamamos perro, ¿no? Perro, su nombre normal es perro, ¿sí? Pero de repente en Estados Unidos, ¿qué le dicen? Dog, ¿no es cierto? No es igual, ¿sí? Entonces de repente dicen, dog. Y si uno no sabe, y si es de otros países, tendrá pues otro nombre. Y es más, si es en quechua de repente, otro nombre. Entonces, ¿qué va a hacer esa taxonomía? Va a asimilar los nombres y estos nombres se van a conocer a nivel mundial. ¿Y quién se encargó primero? Fue Linneo, padre de la microbiología, el estudio de los microorganismos pequeñísimos con el microscopio. Pasteur y al final, el más, para mí, más importante es Aristóteles, que desde la edad muy antigua es considerado el padre de la biología. Bien, ahora vamos a ver las diapositivas. La actitud científica va a ser la capacidad de cuestionar y asombrarse, para que así tú puedas llegar a la verdad. Las características que vas a tener en cuenta son, primero, la curiosidad, es conocer el porqué, ser objetivo, porque tienes que ver la realidad, la flexibilidad, estar dispuestos a cambio, no hay que negarse a una sola idea, la apertura mental, que tiene que ver con el enfoque parcial, en donde tú te vas a enfocar, qué es lo que tú vas a querer hacer. Bien, ahora, cuando nos referimos a honestidad intelectual, es decir, que tenemos que ser éticos y respetuosos en lo que vamos a trabajar. Nuestro espíritu crítico, es decir, no ser escépticos, no decir que no, esto no se va a trabajar, no va a ser de esta forma. La energía exploratoria, porque vas a empezar a descubrir y emprender algo a través de esta actitud científica. Audacia creadora, porque vas a ser creativo. Participación y entrega social, porque vas a tener mucha responsabilidad. Eso va a estar a tu cargo y vas a tener que participar adecuadamente. Promoción y defensa, es decir, vas a promover la investigación científica. Ahora tenemos el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de técnicas y procedimientos lógicos y ordenados que sigue un investigador para estudiar un fenómeno biológico. También se usa en la física, en la química, como así también al momento de hacer cualquier estudio científico. Tenemos los pasos. Bien, en algunos lugares encontramos 4 pasos, en otros encontramos 5 pasos. Observación. Vamos a observar un fenómeno o una situación. Bien, entonces vamos a observar investigaciones científicas pasadas y tú vas a iniciar con un examen. Bien, para así poder ver cuál va a ser su objeto de estudio y cómo lo vamos a interpretar. Tenemos la recolección de datos, donde se van a revisar otras fuentes, ya sean libros, revistas, entrevistas, que en un determinado momento encontraron datos similares a lo que tú estás observando en estos momentos, al fenómeno que estás observando, y que tiene que estar relacionado sobre el tema que estás trabajando. La hipótesis es una interpretación o conclusión presuntiva. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos a formular una respuesta antes de realizar la experimentación, ¿sí? Según lo observado y averiguando, vamos a plantear nosotros la hipótesis posible. Por ejemplo, si no hay luz, ¿por qué no hay luz? ¿Qué sucedió? De repente se bajó la palanca, se quemó el plomo, se quemó la llave térmica. Bien, es una hipótesis, una respuesta anticipada.
La experimentación va a ser la comprobación de la hipótesis. Vamos a diseñar una experiencia en un laboratorio, en el campo, para comprobar o desechar nuestra hipótesis. Y la conclusión, que va a ser analizar los resultados de las experiencias. Bien, entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar la hipótesis y sacar nuestra conclusión, o también llamada tesis, que es la solución al problema planteado, y así vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Ahora nos toca trabajar en lo que es el desarrollo de la guía. Bien, entonces nos ponemos a trabajar, nos ponemos a desarrollar la guía y a copiar los conceptos. Ahora te comentaba, ¿no? Vamos a decir la frase típica para que te cause un poco de risa, ¿no es cierto? Suscríbete a mi canal, dale like al video, la campanita, se está viendo. Pero espero que te cause un poquito de gracia esta parte final. Nos vemos después en unos minutos para nuestra videoconferencia en vivo.